pues serio, y el nivel 3 es cuando tenemos una hipoglicemia grave. En este caso ya vamos a presentar los síntomas neuroglucopéptidos. Referente pues como a los cambios fisiológicos, tenemos que va a haber un estado de hiperinsulinismo, de hipoglicemia en ayunas, todo esto secundario al aumento del lactón placentario, progesterona y estrógenos, que me va a provocar esa disminución pues como la resistencia a la insulina. Entonces lo que pasa es que hay una hipoglicemia en ayuno leve. Esta hipoglicemia, ¿por qué se da? Porque el feto tiene altas demandas a nivel pues cerebral y ellos no tienen pues como el proceso de gluconeogénesis instaurado, por lo cual va a requerir la glucosa materna que va a entrar pues por medio de difusión facilitada. Adicionalmente, por eso, por el aumento, va a haber un aumento de la resistencia para generar pues como todas esas demandas que tiene el feto y en contraposición vamos a presentar un estado de hiperinsulinemia. En el primer trimestre lo que podemos ver es que hay mayor sensibilidad a la insulina, menor requerimiento de la insulina en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en el segundo y tercer trimestre va a aumentar esa resistencia a a la insulina. Estos son como los cambios grandes metabólicos del embarazo. Entonces, la glucosa en ayuno va a estar disminuida, la tolerancia va a estar disminuida, la sensibilidad a insulina también, y va a aumentar la producción de insulina, el tejido adiposo materno, los triglicéridos y el colesterol. Entonces, como les mencionaba, pues esa glucosa va a atravesar la barrera placentaria y esa glicemia materna es la que va a definir pues como determinar la glicemia fetal. En el primer trimestre, la glucosa va a disminuir en un 10 a un 15%, mientras que en el tercer trimestre va a aumentar a un 16%, también relacionado con la resistencia a la insulina. Y se dice que el requerimiento de glucosa del feto al término es de 5 a 6 miligramos por kilo. Podemos encontrar como tres fenómenos en el monitoreo, pues como de esa glucosa, que hay que tenerlos en cuenta, por ejemplo, pues en las pacientes con diabetes mellitus tipo 1 que estén con insulina para hacer los cambios. Por ejemplo, el azul lo que muestra es el fenómeno de Somogy, que va a haber una hipoglicemia y posteriormente una hiperglicemia reactiva. Entonces puede que nosotros estemos haciendo el monitoreo pues como de la paciente y veamos una hiperglicemia, pero realmente hay que pensar que lo que puede estar haciendo es una hipoglicemia profunda en las primeras horas nocturnas. Entonces, si le aumentamos la dosis, vamos a perpetuar pues esa hipoglicemia. Podemos ver otros dos fenómenos como el verde, que hay una hiperglicemia nocturna continua y esos niveles pues de glucosa son como comparables en los tres puntos. Y en el rojo es el fenómeno del amanecer, en la cual hay un aumento autónomo de esa glucosa que es causado como tal por los niveles de cortisol y la hormona del crecimiento aproximadamente a las 4 y 6 a.m. Estas son como los mecanismos que va a enfrentar el cuerpo cuando estamos ante una hipoglicemia, porque esa hipoglicemia va a actuar diferentes respuestas proinflamatorias, coagulantes, protrombóticas, tanto en personas con diabetes tipo 1, tipo 2 y en pacientes no diabéticas. Entonces, a nivel del páncreas, pues va a disminuir la insulina y va a aumentar el glucagón para poder sacar, pues, como esa glucosa a la sangre. Van a actuar a nivel del hígado para generar la gluconeogénesis. En el cerebro aumenta la respuesta simpático-adrenal y va a haber liberación de catecolaminas, que las catecolaminas me van a ayudar tanto para llevarme pues a la gluconeogénesis por medio de aminoácidos, glicerol, lactato, y va a disminuir, va a actuar en el riñón tratando de disminuir pues como esa eliminación de la glucosa, y adicionalmente también nos contribuye a los síntomas típicos de la hipoglicemia. Dentro de las causas tenemos que es muy raro que haya una hipoglicemia en el embarazo no diabético, pero se pueden ver pues algunas relacionadas, dentro de las cuales está, por ejemplo, la malaria,
que la que se asocia es por Plasmodium falciparum, en un 36% de las mujeres embarazadas se puede presentar. Y esto se explica porque el parásito tiene un alto consumo de glucosa y adicionalmente, pues estas pacientes están tratadas con quinina, que uno de los efectos adversos principales es la hipoglicemia. El insulinoma se ha descrito en embarazos, es muy raro que se presente, es un tumor pues de las células beta pancreáticas y las pacientes tienden a tener síntomas muy marcados en el primer trimestre. El hígado graso agudo en el embarazo, el síndrome de Gel o cualquier patología hepática grave también me puede llevar pues a la hipoglicemia relacionado pues como con esa disfunción hepática. Y dentro de los errores innatos del metabolismo, lo que se ha asociado es la deficiencia de la hormona adrenocorticotrópica, porque pues va a disminuir el cortisol, que como vimos también es uno de los factores compensatorios de la hipoglicemia. Dentro de la presentación clínica va a haber dos síntomas generales. En general, los adrenérgicos son los que se presentan en primera instancia y son los que me van a llevar a mí como a estar alerta, pues que tengo que actuar rápidamente para no conllevarme a los neuroglucónicos, que se presentan cuando el nivel de glucosa va a estar mucho más disminuido. Dentro de los adrenérgicos podemos tener palpitaciones, transpiración, temblor, hambre, palidez y fatiga. Y dentro de los neuroglucopénicos va a tener pues un estado del sensorio más alterado. La paciente se va a caracterizar porque inicia con cefalea, falta de atención, puede tener cambios de humor, bradilalia y disminución pues del nivel de la conciencia, incluso llegar a convulsiones o al estado de coma, dependiendo pues como de este nivel. Referente a la prevención y manejo, tenemos que realmente dentro de lo que busqué, el tratamiento no difiere de las mujeres, no, pues de las personas no gestantes. Y de hecho, el glucagón también es uno de los que se utiliza para el manejo y realmente no pasa placenta y el uso pues en el embarazo está aceptado porque no ha demostrado pues que hay ningún riesgo. La educación a la paciente es muy relevante, sobre todo pues esas pacientes con diabetes tipo 1 que pueden tener como un mal control metabólico o más factores de riesgo para llevar a hipoglicemia, hacerse pues como las modificaciones en la dieta y el ejercicio y siempre tener pues como el ajuste pues de esa medicación, de la insulina en caso de que esté con insulina, llevando pues un monitoreo cuidadoso de ese control glucémico e indagar acerca de los episodios y qué factores me contribuyen a mí que se dé la hipoglicemia para eliminar pues esos factores, porque la idea es individualizar el objetivo e individualizar los tratamientos. El tratamiento de elección siempre va a ser la glucosa de rápida absorción. Lo que mencionan es 15 gramos de glucosa o algún equivalente. ¿Cuáles podrían ser esos equivalentes? 3 tabletas de 5 gramos, cuando viene pues en tabletas, o que tengamos a la mano 2 sobres o 3 cucharaditas de azúcar disueltas en agua, 175 mililitros de jugo natural o refresco, 15 mililitros o una cucharada sopera de miel o 5 a 6 caramelos duros, que me va a contribuir pues como a que mejore esa hipoglicemia. Y este es un algoritmo que se plantea que es tanto pues para las mujeres gestantes como para las no. Entonces tengo una hipoglicemia. No, o estoy limítrofe, hay que hacer acciones preventivas para evitar llevar pues a una hipoglicemia profunda. Tengo la paciente que sí tiene la hipoglicemia, en este caso ya vimos pues que el umbral es menor de 60 o 3,3 milimoles. La paciente está consciente, sí, mirar si tiene la hipoglicemia leve a moderada, entonces aquí se hace el manejo con 15 a 20 gramos de glucosa o equivalente de hidratos de carbono de absorción rápida y vamos a tener la regla de los 15, es decir, pongo los 15 gramos, a los 15 minutos vuelvo y valoro y miro si persiste en hipoglicemia para dar otra dosis. Y si la paciente no está consciente, estamos ante una hipoglicemia severa, voy a mirar si tengo disponible el glucagón. Si lo tengo disponible, la dosis es de 1 miligramo al mililitro de glucagón de uso intramuscular o subcutáneo y la dosis va a diferir de acuerdo a si estamos entre los niños, de acuerdo si pesa menos de 30 kilogramos o más de 30. Y si no tengo disponible el glucagón, ya voy a hacer el manejo IV
que lo que mencionan es 12,5 a 25 gramos de glucosa en 1 a 3 minutos. Puedo diluir 4 ampollas de 10 mililitros de solución hipertónica de glucosa al 33% o 25 a 50 cc de dextrosa al 50%. Realmente es como lo que tenga pues como más disponible. Vamos a hablar un poco como de esas consecuencias fetales que se puede presentar relacionado con esto. Entonces, dentro de las que encontré, uno es el aumento de los movimientos fetales, va a haber una disminución de la frecuencia cardíaca fetal y de la variabilidad como tal en esa frecuencia cardíaca fetal, y también puedo presentarme con bradicardia. Como ya lo vi, ya lo mencioné, uno de los factores que contribuyen a regular como esa hipoglicemia es que haya una elevación de catecolamina. Esta elevación también se va a presentar en el feto, entonces puede haber un efecto lipolítico que está limitado al feto. El flujo sanguíneo uteroplacentario también podría pues disminuirse relacionado con esa respuesta catecolaminérgica. Bajo peso al nacer, que esto pues relacionado con ese cambio en el metabolismo proteico, que hay una degradación de las proteínas y la oxidación de los aminoácidos. Adicionalmente, se ha visto casos de mayor predisposición a la epilepsia por lo mismo, porque el cerebro fetal requiere mucha cantidad de glucosa. Y si tenemos una hipoglicemia de manera crónica, me puede alterar como todas estas vías de transmisión y vías de neurotransmisores. Traje este estudio que fue publicado en el Journal de Perinatología en el 2022. Aquí tomaron hipoglicemia como menor de 70 y lo que querían era examinar si esa hipoglicemia materna prenatal posterior, o sea, como qué porcentaje de hipoglicemia se presenta posterior al inicio de la farmacoterapia en las pacientes con diabetes mellitus gestacional y cuál era su asociación con los resultados en el embarazo. Entonces, fue una cohorte retrospectiva de mujeres con diabetes mellitus gestacional A2 en manejo con insulina o hipoglicemiantes orales entre 2011 y 2019. Se comparó entre mujeres con y sin hipoglicemia mediante diferentes pues, análisis bivariados y multivariados. Y lo que encontraron es que de las 489 mujeres, 95%, perdón, que equivale a un 19,4%, presentaron al menos un episodio de hipoglicemia. Y esos recién nacidos expuestos a hipoglicemia presentaron tasas más altas del resultado neonatal compuesto, en las que tenían hipoglicemia 54,8% versus las que no, 38,3%. Estadísticamente significativo. Estos eran como los resultados neonatal compuestos que ellos incluían: ictericia, síndrome de dificultad respiratoria, tamaño grande para la edad gestacional, distosia de hombros, traumatismo al nacer, Apgar a los 5 minutos menor de 7 e hipoglicemia neonatal. Entonces, estos fueron como esas descripciones maternas, pues esos resultados que encontramos, que los que fueron estadísticamente significativos, pues en total el resultado neonatal compuesto, el Apgar de 7 menor a los 5 minutos, y también se encontró que la hipoglicemia neonatal estaba asociada, presentándose en la hipoglicemia con un 34,4%, mientras que en las pacientes no hipoglicémicas, 19,4%. El resto, aunque sí había un mayor porcentaje en las pacientes con hipoglicemia, no fue estadísticamente significativo. Y referente pues como a los resultados ya con el OR ajustado, lo mismo, la hipoglicemia neonatal con un OR de 1,9 siendo estadísticamente significativo. Este fue otro estudio que lo que querían era evaluar como esos resultados maternos y perinatales en los embarazos complicados por hipoglicemia en la prueba de tolerancia oral a glucosa con 100 gramos, que era pues el segundo paso. Y fue una cohorte retrospectiva en un único centro. Durante 2018-2019 se definió hipoglicemia como menos de 60 y habían 3 grupos: los que se presentaban hipoglicemia en la prueba normal y la prueba anormal.
Entonces, de las 2.079 mujeres que se incluyeron, 216, el 10,4%, tuvieron al menos un valor de hipoglicemia. 51,6 tuvieron la prueba normal y 38 tuvieron una curva anormal. Y lo que encontraron es que el peso absoluto al nacer, el bajo peso al nacer y el tamaño para la edad gestacional difirieron en los grupos. Sin embargo, no se encontró pues, como una diferencia estadísticamente significativa. Em, y lo que se menciona es que el hecho de tener una curva plana y una concentración de glucosa baja en ayunas predispone a que la paciente tenga más episodios pues como de hipoglicemia. Y estos son los resultados pues maternos que tenían en cuenta. Lo que se encontró fue que el grupo con hipoglicemia tenía menor tasa de inducción del parto y referente pues como al resto de los resultados, no hubo pues como muchas diferencia estadísticamente significativa. Y en los resultados perinatales, si hablamos de feto pequeño para la edad gestacional, realmente no difirió tanto entre tener hipoglicemia, normoglicemia y la curva patológica. Este fue un estudio, realmente no hay estudios que mencionen como el hecho de tener hipoglicemia con malformaciones fetales, pero se realizó un estudio en ratas que lo que querían era evaluar como malformaciones oculares y malformaciones esqueléticas. Y el objetivo era determinar pues si esa condición de hipoglicemia materna inducida por insulina relacionada pues con esa teratogenicidad. Lo que hicieron fue que utilizaron 4 insulinas diferentes, cristalina, asparglargina y detemir. Utilizaron ratas del género Sprague-Dawin, tanto en machos y hembras. Entonces lo que hicieron fue tener pues como un grupo experimental y un grupo no y el grupo pues control. En ese grupo experimental lo que hacían era que inducían ayuno por medio de 3 formas: el ayuno controlado, la inyección de insulina y la restricción dietética. En el ayuno controlado, pues había una privación temporal de una comida durante un periodo específico. La inyección de insulina buscaban pues como diferentes dosis, diferente a las insulinas que ellos tuvieron en cuenta para generar pues esa hipoglicemia. Y la restricción dietética con manipulación en la dieta materna para inducir esa hipoglicemia crónica. Y el grupo de control eran los que no experimentaban pues hipoglicemia. Entonces, ¿qué encontraron? Que con la insulina, lo que está en estadístico es lo que tiene pues estadísticamente significancia estadística. Y encontraron que la pérdida como posimplantación fue mayor, sobre todo en el grupo de glargina, que de hecho casi todos los resultados se asociaron fue sobre todo a esta cuando presentábamos dosis más altas de glargina. Y lo que ellos hacían era que practicaban una cesárea a los 20 días de gestación. El embarazo normal en ratas dura entre 21 a 26 días, juntaban los machos y las hembras, esperaban que copularan y luego los separaban, pues como para evaluar esto. Y dentro de lo que los resultados pues que se encontró fue que tanto en el grupo de glargina como en el de temir encontramos más anoftalmia, microoftalmia, coloboma y también pues como dentro de las malformaciones esqueléticas fue similar pues como en los otros grupos, pero vemos que en el grupo control, que eran los que no tenían hipoglicemia, realmente estas manifestaciones no se encontraron. Entonces aquí podemos ver una foto con el grupo de control y el grupo tratado con insulina, que vemos que hay microoftalmia y anoftalmia. Y las malformaciones esqueléticas también. En el grupo control se vio pues más marcado. Pero realmente no hay estudios como tal que hagan, pues que miren como esas malformaciones a nivel de fetos humanos.
Dentro de las conclusiones tenemos que pues esa hipoglicemia durante el embarazo puede tener efectos secundarios serios sobre el feto. Hay que tener pues como una importancia muy estricta de ese control glicémico adecuado, pero realmente pues sin irnos pues a los excesos, realmente cada paciente se individualiza de acuerdo a las condiciones y el embarazo pues implica esos cambios fisiológicos que van a predisponer a esa hipoglicemia, particularmente en ayuno, como mecanismo de priorizar esa glucosa fetal. El tratamiento oportuno pues es la clave, siendo la administración de esos hidratos de carbono la estrategia principal. Y eso era lo que les tenía para hoy. Dani, ¿Algún comentario? Sí. repetime porfa el diagnóstico, ¿cómo lo haces? El diagnóstico se hace con, pues con las glucometrías como tal. Pues una cosa es, digamos, tengo una paciente hospitalizada y está presentando síntomas, entonces debo hacer la glicemia, que se puede tanto con glicemia capilar como glicemia sérica. Que pues igual hay que tener en cuenta que la glicemia capilar va a dar pues digamos un poquito más alta, la más fidedigna es la glicemia en sangre y hacer eso. O sea, puedo diagnosticarlo como hallazgo incidental al hacer pues como el control glucométrico de las pacientes, que como vimos pues la causa más principal es las pacientes con diabetes. Y lo otro es que la paciente presente síntomas, yo le haga la glucometría y esté con hipoglicemia, que lo que encontré el valor general, profe, fue menos de 60. En algunas partes mencionaban que 63 y en otras incluso 54 porque disminuida. Y ya. Como la causa principal de hipoglicemia en el embarazo Ajá. es la diabetes y la diabetes tipo 1, lo que se recomienda en esas pacientes que generalmente lo traen antes de ingresar al control es el monitoreo, pero con monitoreo continuo. Sí. Con Con freestyle. Esa es la forma más confiable porque ellos van a hacer el efecto muy como te estás diciendo, pero también pueden hacer hipoglicemias durante el periodo diurno y eso obviamente es lo que nos va a permitir a nosotros y pues el endocrinólogo cuadrar la insulina para poder evitar el efecto somoyi porque lo más natural es que uno diría, está haciendo hiperglicemias en ayunas, hay que aumentarle y eso es lo que es un Exacto. efecto contradictorio que tú lo dejaste pues, muy claro. Y pues reforzar contigo de que estudios que digan que hay una asociación de malformaciones con hipoglucemia en embarazo, No, no hay. no lo hay. Realmente hay que evitar los efectos. Hay otras condiciones Yo que busqué también son, mucho, pero no. no lo hay realmente No hay. reportado. Y las otras ya son patologías muy puntuales que tú pusiste o procedimientos quirúrgicos que lo hablamos con Manuel. Ah, sí, también el bypass, lo que El bypass, mencionaban de la hipoglicemia. que son pacientes también susceptibles de manejo con monitoreo, que es como la indicación para poder hacer una evaluación de en qué momentos hace la paciente la hipoglicemia y dejarle la educación a la paciente porque a ella se le tiene que decir siempre que debe mantener una carga de glucosa que se equipare a lo de los 15 gramos de glucosa que se recomienda para los momentos. Aunque cuando uno ve las guías de diabetes, hipoglicemia se empieza a considerar por debajo de 70, solo que es hipoglicemia leve, hipoglicemia severa por debajo de 55, que digamos también hay una tolerancia en las embarazadas para ese tipo de hipoglicemia que no sea más del 5%, pero no más del 1% que sean severas. Si tiene más del 1% severas, tenemos que ver qué está sucediendo con el control metabólico y si son más del 5% en global, también hay que intervenir y mirar qué tipo de ajuste en los medicamentos hacemos. Y también, profe, pues hay que tener la tríada de Whipple presente, que es como un tip que nos ayuda pues tanto como para el diagnóstico. Entonces la paciente presenta síntomas, verifico si tiene la hipoglicemia y posteriormente al manejo que mejoren pues como los síntomas con la glicemia normal. Un aspecto importante que tienen que considerar es la hipoglicemia en la paciente diabética en el riesgo de hipoxia neonatal, o sea, cerca al término. Si usted es más peligroso quizás que usted tenga un perfil metabólico alterado y que sea a expensas de hipoglicemias. Las hipoglicemias son mucho más delicadas en el momento de nacer de los neonatos. Ellos no hacen esa compensación, entonces es muy importante, pues ahora tenemos ese monitoreo diario, pues eso empezó hace un par de años, claramente, antes no lo teníamos.
Claramente Sí, dependíamos del dextrometer de las 3 de la mañana para exacto. poder decir que la paciente hiciera eso. Perfecto. Listo, Dani, gracias. Muy bien. Bueno, profe, gracias. A veces no son- Es más, cuando tengan pacientes diabéticos tipo que hagan hiperglicemia